Hola, queridos radioescuchas, queridos televidentes de Radio AMLO, soy su compañero Jacobino. Estamos aquí en una entrevista muy interesante con nuestro compañero Horacio Duarte. Ahora sí que muchas batallas libradas y vámonos rápido, ¿no, Horacio? Sé que tienes una sesión en un plazo muy corto. Entonces, primero te saludo, ¿no? Y espero que le mandes un saludo a la audiencia. Sí, gracias, compañero Jaime. Buenos días a todas, a todos los compañeros del movimiento en esta posibilidad de diálogo, de intercomunicación con todas y todos ustedes desde aquí, desde la representación de Morena ante el Consejo General del INE. Pues bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Pues sí, estamos aquí en la oficina de Morena que ocupa nuestro compañero Horacio. Hace rato tuve que ir al baño y me ardieron los ojos de ver ahí los logos de los que son nuestros enemigos de clase, ¿no? O sea, no podemos confundirnos por ahí. La primera pregunta, Horacio. Tú ahora representas a Morena en el INE, pero en el 2006 tú representaste a la coalición por el bien de todos. En ese proceso enfrentaste, por ejemplo, en debates a Diego Fernández de Ceballos y libraste muchísimas otras batallas. Y justo el 2 de julio, muy temprano, tú declarabas con cierto optimismo histórico, ¿no?, que a las 8 de la noche México empezaría a ver un horizonte distinto porque ya la izquierda tendría posibilidades de gobernar para el pueblo. Y no fue así. Ya supimos todo lo que pasó, obviamente vamos a platicar de eso. Y en este 2015... la permisividad del INE hace que las cosas se vean mucho peor. ¿Cómo la ves? Bueno, sí, tenemos en perspectiva qué pasó en el 2006 y qué pasó ahora en el 2015, una diferencia que nos parece hay que describirla bien para entender el momento y en consecuencia entender las acciones que debemos tomar. Por ejemplo, el 2015 la autoridad electoral es producto de un acuerdo de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN, PRD. Eso tiene un significado muy importante porque significó que el llamado Pacto por México institucionalizara a través de las cuotas un instituto electoral que ya no responde en ningún momento al criterio, al espíritu, al sueño, si se quiere, de que fuera una institución electoral ciudadana. Todavía en el 2006, el que haya sido solo un órgano impuesto por un partido le daba una connotación diferente. Evidente, en el 2015 se buscó legitimar previo a la definición del órgano electoral. Y por eso estamos viendo los problemas que tiene el INE ahora. Parte de los problemas es que al haberse definido un modelo de cuotas, pues evidentemente en el modelo de cuotas lo que menos interesa es el ciudadano. Lo que menos interesa es la aplicación de la ley, sino la componente. Y es cierto, ahora nos enfrentamos a un órgano electoral cooptado, pero también totalmente omiso, totalmente rebasado. Lo vemos como el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, pues hace una serie de acciones para violar la ley, para incidir en la opinión de los ciudadanos, y la autoridad electoral no hace nada. El gobierno despliega una campaña de entrega de televisiones a lo largo y ancho del país y la autoridad no dice nada. El gobierno ahora lanza a los secretarios de Estado a hacer pseudos informes de las actividades totalmente fuera de la ley, porque la ley establece periodos y quiénes son los responsables. El INE permite al famoso partido que ni es verde ni es ecologista desplegar una campaña de propaganda usando un programa social y no es capaz de frenarlo. Por eso las cosas ahora en el país, en el INE, pues se ven difíciles. Sí, claro que se ven difíciles, como se ve la situación en el país.
lo que pasa en el INE es reflejo de lo que pasa en el país. Lo peor que se está haciendo desde el INE es que no se está garantizando una elección confiable. Hay elementos que ya lo hemos señalado, nos apuntan a que estamos reeditando lo que pasó en el 2012, que es una autoridad que no para a un actor político como es el Verde y que le permite violar permanentemente la ley. ¿Para qué? Pues para usar al Verde como opción B del PRI. Eso hay que decirlo. La gente tiene que estar clara que el Partido Verde es la opción B del PRI. Solo basta ver sus candidatos, sus dirigentes. Son los juniors, los parientes, los yernos de los priistas. ¿Sí? Ahí están varios ejemplos y nos parece que eso solo está abundando a que Morena tiene que ser más enfático. Morena tiene que ser mucho más exigente en lo que hemos planteado siempre, que haya elecciones libres, que haya ciudadanos informados y sobre todo que la autoridad no sea cómplice de lo que se está haciendo en el país en este momento. No, pues muy contundente tu opinión. Ahora, otra pregunta. A finales del mes de julio del 2006, presentaste tú a nombre de la Coalición por el Bien de Todos una denuncia penal contra los consejeros electorales de aquel entonces por omisiones deliberadas en las obligaciones de sus encargos. Esa podría ser hoy también la vía, ¿no? Pero ¿qué pasó con esta denuncia que ya lleva casi 10 años? Bueno, esta denuncia, como muchas, pues pasó a la basura. No hubo nunca una actuación. Ahora que se nombró al nuevo flamante fiscal en materia de delitos electorales, dio su primera información de cómo recibía la oficina, y yo no sé si era humor negro o una triste realidad. Informaba que hay más de 4.500 denuncias y ninguna de ellas con ningún trámite. Es decir, se ha gastado dinero de los contribuyentes, dinero de los mexicanos en una estructura burocrática como es la FEPADE, sin que haya un solo resultado, sin que haya un solo delincuente electoral preso. Y me parece que ese conjunto de cosas que ahonan en la impunidad, que permiten la impunidad, pues es lo que alienta, es lo que llama a que muchos sectores se desencanten de la vía electoral. Es decir, frente al escenario, es decir, votación sí o votación no, pues evidentemente hay sectores que piensan que no es necesario ir al proceso electoral. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Sin embargo, yo soy de los que piensa que sí es posible modificar las cosas. ¿Cómo? Con dos acciones. La acción legal, la acción jurídica, pero acompañada de la movilización. Nosotros que somos un partido movimiento, tenemos que incidir en el ánimo de los ciudadanos, como con la movilización, con el acompañamiento en movimientos sociales, en movimientos de ONGs, en movimientos ciudadanos, que nos garanticen que el tema electoral no sea solo una vía, sino sea un mecanismo adicionado al tema de la movilización. Por eso en esta pregunta que tú nos hacías, ¿qué pasó? Pues la impunidad, ¿no? Los consejeros, uno de los que eran denunciados, solo para que te des idea, en el país en el que vivimos, uno de los que eran denunciados en ese momento, hoy es el flamante secretario de la Función Pública, con Peña Nieto. O sea, de ese nivel, es el mundo al revés. Yo ahora sí que dijera una frase, los delincuentes al poder, ¿no? Es eso lo que ha generado en este país el hartazgo de la impunidad, que la gente está hasta el gorro, hasta el copete de estas situaciones que se han venido dando. Pues, francamente, muy contundente también lo que nos dices. Y una tercera pregunta. Tú eres el líder, el responsable de toda la estructura electoral de Morena en todo el país. Eso implica riesgos, ¿no? ¿Qué medidas estás tomando para evitar que nuestros compañeros caigan en los cantos de las sirenas, ¿no? Tanto del INE como de otros partidos que empiezan con una galletita y un café y sonrisas y terminan ofreciéndote que te compran tu voto, ¿no? Yo lo resumiría en algo.
lo cortés no quita lo valiente, pero no hay que ser ingenuos. O sea, nos enfrentamos no a personas, nos enfrentamos a un sistema, nos enfrentamos a una situación en donde no se trata de solamente ver la forma. Luego en la actividad social, en la actividad política, se confunde la forma con el fondo. Y hay gente que piensa que el trato suave, delicado, eso es lo importante. Sí. ¿No? Venimos de una cultura política en México de que lo que cuenta es la forma. Si me dices bonitas palabras, aunque en el fondo me estés clavando un puñal, no importa. Como dijera alguien, me puedes estar ahorcando, pero si es con guante de seda hasta lo siento como masaje, ¿no? Entonces, a veces se confunde eso. Por eso nosotros hemos planteado como estrategia algo fundamental: la independencia, la autonomía frente a los órganos. No aceptarles recursos económicos a los órganos electorales. No aceptar acuerdos fuera de los órganos electorales. Es muy común que en el caso de los órganos electorales centrales, de los institutos en los estados, se hagan reuniones de trabajo fuera de las sesiones. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa? Pactar los temas fuera del ámbito público. En una comida, sí, en la cantina, en un desayuno. Nosotros hemos planteado a los representantes: jamás hagan acuerdos que no sean públicos y que no sean producto de la aplicación de la ley. Yo en esa parte soy muy duro, muy estricto. Decirle otra parte estratégica: no dejemos que nuestros enemigos nos agarren por los temas formales del cumplimiento de la ley. Es decir, sabemos que hay maldad, sabemos que hay ventaja de parte de otros, pero nosotros no les demos esa ventaja. Cuando haya que cumplir un tema legal, un tema formal, cumplámoslo. ¿Para qué? Para evitar que se nos adelante. Luego la otra es poner atención en el reclutamiento de los representantes de casilla y representantes generales. Ahí está parte de la responsabilidad. Hemos aprendido también de nuestros errores que los hemos tenido. En algunos lugares, pues a veces en el 2006, me lo recuerdo muy bien, pues hubo simulación, ¿no? En el tema de los representantes de casilla. Recuerdo el caso de Guanajuato, donde en Guanajuato algunos personajes de los partidos que apoyaban la candidatura de Andrés Manuel, pues registraron representantes de casilla inexistentes. ¿Qué provocó el caso Guanajuato? Pues que ahí no hubiera estructura electoral y que ahí Calderón nos metiera miles de votos que marcaron la diferencia. Entonces, un tema ahora fundamental es buenos representantes de casilla, militantes comprometidos, no pagados, comprometidos. ¿Sí? Aquí un tema importante es el asunto del dinero. Creo que Morena tiene que seguir potencializando que somos un movimiento de gente, de hombres y mujeres libres, que no nos mueve un interés económico, sino somos un movimiento que nos mueve, ¿qué? La transformación del país, el cambio pacífico. ¿Qué otro tema les hemos planteado a los compañeros de la estructura electoral? Tener mucha claridad de lo que nos toca hacer, porque también es muy común que a veces, como lo decías tú, con el trato suave, los compañeros a veces ya se sienten autoridad, ¿no? Yo lo he visto en el proceso en muchos años, que he estado en órganos electorales, confunden y no entienden que somos oposición. Ser oposición no tiene por qué ser vergonzoso, ser oposición no tiene por qué ser estigmatizado. También tiene que ser un timbre de orgullo para nosotros representar en este momento, en el 2015, la única fuerza opositora al régimen. Eso es un timbre de orgullo. ¿Y qué significa eso? Pues no seguir, no dejar de insistir en nuestros planteamientos y no darle, como se dice, un solo paso de ventaja a la autoridad. A la autoridad, al PRI, al gobierno, no hay que darle un solo paso de ventaja, ¿no? Que hemos llamado a no firmar ningún pacto de civilidad, a no llamar a ningún pacto de que se porten bien. Eso es muy común en los estados. En los estados del país es muy común que lo primero que hace el candidato del PRI
o el gobierno estatal cada vez que viene una elección, llaman a firmar un pacto de civilidad, llaman a instalar una mesa política de diálogo con los actores políticos. Ya hasta me sé los nombres. Les hemos dicho a los compañeros, ni una. Así que con el PRI, con el gobierno, ni a la esquina, ¿no? Un poco el otro día hubo aquí una reunión de presidentes nacionales de los partidos con el INE, solo Morena no vino, y yo lo sintetizaría, como dijo Andrés Manuel, hubiéramos ido, pues hasta sin cartera salimos. Entonces, ese es el planteamiento que les hemos hecho a los compañeros de la estructura electoral, garantizar plenamente que Morena sea la opción independiente, autónoma, no sujeta al régimen y no sujeta a ninguna autoridad electoral. Sé que eso a veces es muy complicado, porque ya en la práctica a los compañeros pareciera que se les aísla, y entonces ahí juega mucho el tema hasta humano de decir estoy aislado, soy solito, soy contra todos, pero creo que eso lo tenemos que transformar en una demostración de que esa posición de Morena es la correcta, porque lo que se ha demostrado a lo largo y ancho del país en la historia reciente es que lo que lleva al despeñadero a México pues son los pactos, las complicidades, las permisibilidades, el que no denuncies a tiempo, el que dejes de hacer lo que te toca, y eso, la crisis del país que hoy vivimos, tiene que ver con eso. Ya vamos a terminar rápido, Horacio. La verdad es que ha sido muy interesante esta entrevista. Bienvenido. ¿Qué llamado le haces, Horacio, a la militancia de Morena para fortalecer la posición del partido a través del movimiento en las instancias electorales? Yo haría el llamado primero a que tengamos mucho optimismo. Yo soy de los que piensa que a pesar de todo este escenario tan complicado que vive el país, con una autoridad tan sometida en la autoridad electoral, con un gobierno que, como dijeron la revista, no entiende que no entiende, hay que salir, hay que demostrarle, como dice nuestra frase, a la gente que somos la esperanza de México. ¿Qué se le dice a la militancia? Pues no cejar, no dejar de hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Visitar casa por casa, transmitirle a los ciudadanos el ánimo de que puede haber, que hay una esperanza para el país, que los bandidos que están en el gobierno no tienen por qué estar de manera eterna, que hay demostraciones que cuando el pueblo se lo decide, cuando se organiza, evidentemente puede derrotar al régimen. Ya lo hemos derrotado. Obvio que se requiere mucha organización, mucha disciplina, ¿no? Es decir, y decisión y disciplina y organización. ¿Qué significa esto? Que cada uno nos toca una tarea. Yo siempre les he dicho a los compañeros cuando me toca dar cursos, me dicen, es que les vamos a echar muchas ganas. Yo digo, no le echen muchas ganas, organícense. Si son 2 o 3 o 4 organizaditos, pueden cubrir mucho territorialmente, mucho. Mira, Morena tiene una militancia excepcional, extraordinaria. Somos el único partido que podemos presumir que tenemos presencia en los 2.500 municipios de México, ¿no? Andrés Manuel ha visitado los 2.500 municipios de México. Ningún dirigente en la historia moderna de México, ¿sí?, lo ha hecho. Y eso significa que se ha ido a sembrar la semilla de la esperanza en todos los rincones del país. ¿A qué llamamos? A que hay que cuidar esa esperanza, hay que movilizar esa esperanza, ¿sí? Que cuando se necesite, si es necesario, haya la movilización. Yo soy de los que creo que en algún punto de este proceso vamos a tener que manifestarnos frente a los órganos electorales. Vamos a tener que presionar a la autoridad electoral, porque lo que estamos viendo aquí centralmente es que la autoridad electoral es totalmente omisa, totalmente doblegada, ¿sí? Totalmente. Mira, ayer se dio un incidente. El Tribunal Electoral, poco se sabe, los medios no lo dicen. El Tribunal Electoral amonestó a Morena
y dijo que ya hicimos actos anticipados de campaña con el spot de Andrés Manuel. Por un solo spot ya declararon que hicimos actos anticipados de campaña. Mientras al Verde, con sus decenas de spots, tus cientos de espectaculares a lo largo y ancho del país, dijeron que puso en riesgo la equidad. Ese es el término que utilizaron. Para Morena sí hay una clasificación tajante de acto anticipado de campaña, y para el Verde pusieron en riesgo, cuando lo que hay es un verdadero cinismo en esas dos declaraciones. Es decir, a un partido por un spot le declaran que hay acto anticipado. A un partido con cientos de spots, con miles de cineminutos en las salas de cine, solo no se vaya a enojar el señor. Casi. Entonces, esa es la actuación de la autoridad electoral, totalmente entregada al régimen, y por eso creo que la militancia de Morena juega un papel fundamental. ¿Cuál es el llamado? A seguir redoblando el esfuerzo, a salir a las calles, a seguir entregando el periódico Regeneración, a seguir afiliándolo a ciudadanos, a seguir diciéndoles que la esperanza de México es Morena, que somos el único partido que tiene un proyecto, un programa. ¿Para qué? Para la transformación real del país. Y mira, y hay temas muy simples que los militantes pueden poner. El tema de los salarios de los funcionarios. Con eso nuestros enemigos no pueden debatir. Podrán debatir que si dan ayuda a las personas de la tercera edad, no es que aquí el gobierno del PRI, del PAN, del PRD también ya da, y entonces ya se debate eso. Pero, por ejemplo, el tema de la honestidad, el tema de reducir los salarios a los funcionarios, tiene que ser una bandera. Claro. La limpieza de la corrupción del país, y en esa ningún partido puede competir con nosotros, porque nosotros sí, en Morena hay congruencia en ese tema. En Morena hay resultados, y yo creo que ahí lo tenemos que seguir presumiendo. Bueno, pues ya lo has dicho prácticamente todo. Yo tenía preparada una pregunta sobre que enlaza la situación actual con nuestra triste historia del 2006, ¿no? Que si la historia de México debió haber sido distinta, si se hubiera jugado limpio. Y ya lo dijiste tú, nos hizo falta organización para defender nuestro voto y para defender la voluntad popular. Pero hoy creo que tenemos que empezar de más atrás, ¿no, Horacio? O sea, ¿cómo salimos a la calle los morenos a decirle a los que no... Mucha gente dice, es que yo para qué voto si me van a robar mi voto. Y aunque es un pronóstico pesimista, parece ser que es realista. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya lo dijiste tú también, con organización, ok. Pero ¿cómo convencemos a la gente? Primero, de que estamos bien representados en el INE. Segundo, de que nuestros compañeros en todo el país están dispuestos a dar la batalla, y que la gente diga, bueno, le voy a conceder a Morena, como dicen, el beneficio de la duda, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Y ya esta sería la última, ya sabemos que te tienes que ir, y ojalá nos vuelvas a recibir. Mira, yo creo que la clave es ser muy claros en lo que le planteamos a la gente. Evidentemente muchos ciudadanos de buena fe plantean el llamado al no voto, porque ven corrupción, hartazgo, un gobierno insensible, una economía que se está cayendo a pedazos. Hoy venía viendo ya hasta el dólar a 16 pesos, las reformas que entregaron al país, la reforma energética, la de telecomunicaciones. Es decir, si el panorama es la intención de privatizar el agua. La intención de privatizar el agua. Sí hay, así a primer bote pronto, un escenario complicado. ¿Cuál es la clave desde mi punto de vista? Explicarle a los ciudadanos que no todos somos iguales. Porque los medios, el régimen nos quiere meter a que todos son iguales. Y en ese todos somos iguales, ellos llevan ventaja. Y también las campañas del no voto, del voto en blanco, del abstencionismo, si bien pueden ser lanzadas de buena fe por algunos actores políticos con cierta credibilidad, también son alentadas por el régimen. Claro. ¿Para qué? Pues para inhibir la participación social. El gobierno sabe que los que llaman al no voto son los sectores más radicalizados, y entonces
pues no quiere que participen en las decisiones políticas del país, que se queden en su casa, que se queden solo en la simple protesta de la frustración, y entonces aventajan con la compra del voto a ellos. Por eso, ¿qué decirle a los ciudadanos? Que primero no somos iguales, no somos lo mismo. No participamos de los acuerdos populares que le dan medio estabilidad al sistema priista. Hoy venía escuchando un discurso de Peña Nieto que decía que gracias a casi 80 años de estabilidad política, qué mayor cinismo de esa persona, qué mayor cinismo de este bandido de Peña Nieto, cuando dice que 80 años de estabilidad, y todas las crisis, y todas las devaluaciones, y todas las matanzas políticas que ha habido, y todos los miles y millones de pesos que se han robado, ¿eso es estabilidad? Pues no, esa estabilidad no la queremos. Y ahora, pues obvio, presume Peña Nieto su estabilidad, ¿cómo? Pues maniatando a lo que quedaba de la oposición. Por eso insisto en decir, Morena no es lo mismo. Esa es una de las más importantes. Segundo, decirle a los ciudadanos, el planteamiento de Morena tiene que ver con el cambio verdadero. ¿Qué es el cambio verdadero? Pues el planteamiento de temas fundamentales. A ver, otra vez, privilegios de los funcionarios. Todos sabemos cómo por ahí se van miles de millones de pesos que podrían utilizarse para qué, para programas sociales, para reactivar el campo, para buenas instalaciones de salud, ¿sí? Entonces sí tiene que ver con un planteamiento concreto. A ver, bajarse el salario a los funcionarios públicos, que un ministro y eso es escandaloso, un ministro de la Corte que gana casi 600 mil pesos, es decir, que se baje el 50% en 300 mil. Sigue siendo escandaloso, pero evidentemente ya hay un ahorro fundamental. O si un diputado gana tantos mil, a la mitad, ¿para qué? Pues para que la representación nacional sea verdaderamente eso, representación de los ciudadanos y no intereses privados, privilegios personales. Entonces, yo creo que parte de lo que tienen que hacer, tenemos que hacer los militantes de Morena, es salir a las calles. Mucho contacto con los ciudadanos, ¿sí? A veces sé que es cansado, pues claro que es cansado. A veces los militantes, pues decir, vamos tocando puerta por puerta. Pero yo creo que es más efectivo que dejarnos envolver pensando que las cosas por sí solas van a cambiar. Yo estoy convencido que México puede cambiar. ¿Cómo? Si nosotros hacemos lo necesario. Si cada uno de nosotros en nuestra colonia, en nuestro barrio, en nuestro ejido, a lo largo y ancho del país, vamos sembrando esa semillita que va a rendir fruto. Yo sí creo en eso. Y por eso, como me dices, ¿cuál es la clave? Decirles que no somos lo mismo, que no somos parte de eso que está ahí arriba, podrido, que somos una esperanza, que somos un movimiento distinto, y que tengan confianza en que ese voto va a ser bien defendido, que ese voto va a estar bien representado. Y yo creo que la gente entiende. Obvio, si no vamos, no lo explicamos, pues no va a pasar nada, ¿no? Ahí yo coincido con Andrés Manuel cuando dice, bueno, pues los ciudadanos están esperando que lleguemos, que vayamos, pues hay que hacerlo, insisto, y eso es trabajo todos los días con nuestras limitaciones, un ratito, un día, mediodía, 2 horas, y eso nos dará un resultado impresionante. Solo veámoslo, ya muchas encuestas nos colocan ahora en un porcentaje muy importante de intención del voto. Ya en la Ciudad de México se nos da que somos la primera fuerza electoral. ¿Producto de qué? ¿De spots? ¿Producto de millones de pesos? No, producto del trabajo de miles de militantes, producto del liderazgo con autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que Morena tiene esas dos ventajas, esas dos virtudes. Un liderazgo congruente y con gran sentido de responsabilidad, y un liderazgo honesto, el de Andrés Manuel, y una militancia entregada al movimiento. Esos dos son los que nos tienen en esa constante de crecimiento electoral. Y eso se va a reflejar en las urnas el 7 de junio. Yo tengo confianza y creo que lo vamos a lograr. Y tarde que temprano este país tiene que cambiar, porque no estamos condenados, no es una maldición divina, no es un hecho
predestinado a que México esté sumido en la pobreza, esté sumido en las crisis. Yo creo en la voluntad del pueblo mexicano de transformar, de hacer, de cambiar. Insisto, ¿cómo? Haciéndolo todos los días. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, mi querido compañero Frijol. Muchas gracias, Mario. Estamos aquí en la oficina de Morena en el INE y le agradecemos muchísimo a Horacio que nos haya dispensado este tiempo. Soy Jacobino para Radio AMLO y seguiremos trabajando. Ojalá y podamos hacer un proyecto permanente aquí con gusto con ustedes, Horacio. Muchas gracias. Gracias.